una triada respiratoria, sinusal y también una afectación respiratoria. Y en la placa podemos en algunas circunstancias mostrar una afectación intersticial de este tipo. Aunque también la granulomatosis de Wegener puede hacer nódulos, masas, cavidades, muchas cosas en el pulmón. Cuando vemos con detenimiento esta placa, esta es otra, fíjense, vemos un engrosamiento del ilio derecho y aparte la presencia de un nódulo aquí. Este es un paciente que ha tenido un antecedente de tuberculosis primaria y esta es la evidencia de que tuvo una tuberculosis primaria. Estamos viendo un complejo de Gone, esta es la lesión de Gone, que es el granuloma precasioso que aparece muy cerca de la región pariliar y acá en la flecha vemos una adenopatía que está formando parte de la triada, porque el complejo de Gone es encontrar el granuloma, encontrar la adenopatía y encontrar este engrosamiento intersticial que es la linfangitis. Y aquí, en esta placa, estamos viendo y mostrando la afectación linfagítica del complejo de Gone. En esta otra radiografía, si son muy observadores y ya se dieron cuenta de la silueta cardíaca que está con una jiba en el tronco de la pulmonar, es porque sí, este paciente tiene hipertensión pulmonar. Y la hipertensión pulmonar puede manifestarse también como engrosamiento de la trama broncovascular, miren, de manera difusa. Bien, porque lógicamente es un componente que puede afectar el intersticio peribroncovascular. Este paciente es un paciente con asma severa aguda. El asma normalmente hace una hiperinsuflación de los campos pulmonares y hace un aplanamiento de los arcos costales. Ese es en una típica crisis asmática. En una radiografía de tórax, encontrar esto es la presencia de una impactación mucoide dentro del componente bronquiolar y bronquial, producto de un asma que ha evolucionado a afectar el componente bronquial. Y lo que se expresa en la placa es, lógicamente, el engrosamiento peribroncovascular difuso, tanto en el lado derecho como el izquierdo, más grave en el lado derecho. Todo esto es severo. Y muy bien, otra causa muy usual de engrosamiento, de falso engrosamiento de la trama broncovascular es esta radiografía. ¿Qué le pasa a esta radiografía? Está subexpuesta, ¿verdad? Poco poder de radiación que ingresa en la placa y finalmente miren cómo es que la radiografía se hace muy blanca y eso hace un falso engrosamiento. Todo esto es un error técnico que debe evitarse. Hablemos del central peribroncovascular focal, poliangeitis microscópica, una vasculitis necrotizante de vasos pequeños, ¿correcto? Típicamente caracterizada por que el paciente va a formar hemorragia alveolar. Pero antes de que haga ese patrón de consolidación, porque la hemorragia alveolar es un patrón de consolidación, es lo que hace la poliangeitis microscópica, produce engrosamiento solamente centrado a nivel parailiar. Miren que a nivel difuso no hay engrosamiento de los segmentos más distales de la trama, solamente se concentra a nivel focal, que eso es lo que a veces hace poliangeitis microscópica, una forma de vasculitis. Acá estamos viendo otro engrosamiento que se dedica únicamente a las unidades focales de ambas regiones pariliares y esto es producto nuevamente de granulomatosis de Wegener, otra forma de vasculitis que con la clínica característica podemos llegar a la sospecha de que este engrosamiento alrededor de las unidades conductoras de aire que se pueden ver aquí es debido a la presencia de un proceso tipo vasculitis de esta condición. Este es otro paciente con granulomatosis de Wegener, ¿bien? Que está formando ya no solamente alteración parailiar, engrosamiento peribroncovascular focal, sino también está formando un granuloma pulmonar que probablemente cavite en algunos meses, porque eso es lo que hace muchas veces granulomatosis de Wegener. Y el diferencial de esa entidad, que debería ser lo más difícil de sospechar, es pensar primero que estamos viendo una masa pulmonar que está produciendo un compromiso linfangítico de la trama intersticial central. ¿Bien? Cuando analizamos esta placa, estamos viendo la presencia de un engrosamiento también focal que prácticamente se circunscribe hacia las bases pulmonares en el lado derecho y en el lado izquierdo se centraliza un poco. Puede ser la mezcla entre procesos linfangíticos y adenopatía. Esta es una etapa de sarcoidosis que ocurre en las primeras. Estadio número 1, afectación con ganglios, pero también puede producir engrosamiento linfangítico de la trama central. Muy bien, en este otro caso estamos observando la radiografía típica de un paciente que
que tiene edema pulmonar, y los pacientes con edema pulmonar, aparte de la cisuritis, aparte de la cardiomegalia, si es lógicamente de origen cardiogénico, va a mostrar también un compromiso de los cilios de manera focal antes de que aparezca la distribución en alas de mariposa. El manguito peribronquial, ahí está, mejor definido con tomografía, pero con rayos X también algunas veces lo podemos ver. Ahí está, bronquio con una unidad de tejido conectivo engrosada alrededor. Es un signo cardinal radiográfico de edema pulmonar cardiogénico. Ahí está. Patrón intersticial periférico lineal septal, líneas de Kerley. Cuando veo una placa con un paciente con marcapaso, siempre tengo que sospechar algún problema edematoso pulmonar, aún así tenga dudas. Y cuando veo la arquitectura de este intersticio, vemos un engrosamiento definitivamente peribroncovascular difuso. Pero aparte de ese engrosamiento peribroncovascular difuso, si miramos las periferias del pulmón y nos concentramos aquí, vamos a poder ver la presencia de las famosas líneas B de Kerley, ahí en azul, y la línea A de Kerley en naranja. Acá también hay algunas líneas A de Kerley en otra disposición, antiguamente llamada C, pero son B de Kerley también. Y todo esto en el contexto de una afectación periférica del intersticio, en el contexto de edema pulmonar en fase intersticial. Acá estamos viendo la placa de un paciente con fibrosis pulmonar, miren la placa normal siempre, el paciente con fibrosis pulmonar que va avanzando y se hace moderado, habrá una reducción del volumen pulmonar, miren la reducción, ¿no? La comparación con la placa anterior, el volumen pulmonar está muy disminuido, asimétrico, y hay un engrosamiento periférico intersticial reticular del intersticio, sobre todo de la porción subpleural. En un paciente con fibrosis pulmonar que hace afectación intersticial y yo quiero buscar líneas de Kerley, yo tengo que tomar una placa lateral porque lo periférico en la placa frontal nunca me va a dejar verla. Y en la placa lateral, miren acá está la columna, algo también degenerada, con presencia de osteofito y esclerosis, nos va a mostrar aquí líneas de Kerley B claramente notorias y acá otras B en posición ortogonal o antiguamente llamadas líneas de Kerley C. Acá estamos viendo otra placa con un paciente con edema pulmonar, nuevamente placa normal, placa de un paciente con edema pulmonar, lógicamente la cardiomegalia es evidente, ya está haciendo patrón en alas de mariposa más o menos, y miren acá, estamos encontrando líneas de Kerley B, nuevamente, líneas de Kerley B, acá línea de Kerley A, línea de Kerley A, línea de Kerley A, por acá hay líneas de Kerley B, etc. Entonces, eso es en esencia lo que expresa la disposición lineal en intersticio. Cuando hablamos de intersticio nodular y su asociación, tengo que recordar clásicamente esta placa. Y en esta radiografía estamos observando una afectación nodular al intersticio. Bien, prácticamente el intersticio central ha desaparecido. ¿Dónde está el intersticio central en esta placa? Miren cómo era ahí, central. Entonces, no hay afectación del intersticio central. Todo lo que está afectándose es el intersticio acinar que forma la presencia de nódulos. Si yo tuviera una regla, ¿lo podías medir? Miren, entre 2 a 5 milímetros. Estamos viendo milias. En el contexto de un paciente con tuberculosis estamos frente a tuberculosis miliar. Así se ve la tuberculosis miliar en una radiografía de tórax. Ahí está. Hacemos un aumento de la imagen y vemos cómo los nódulos se están prácticamente desapareciendo, la arquitectura normal del intersticio pulmonar. Este otro paciente, que estamos viendo aquí, está mostrándonos también la presencia de múltiples nódulos. Miren, que necesitaríamos un aumento para poder verlos. Miren la afectación nodular del intersticio. ¿Dónde está el intersticio central? Ha desaparecido. Se ha superpuesto la presencia de múltiples nódulos. Y esta es una placa típica de un paciente con silicosis. Silicosis produce afectación de este tipo y estamos viéndolo notoriamente en esta radiografía de tórax. Este otro paciente también tiene una forma de neumoconiosis, es una forma de neumoconiosis de los mineros del carbón, ¿bien? Que puede tener un compromiso, gracias, que puede tener un compromiso, fíjense ustedes, bastante nodular, bastante típico y que se expresa con la presencia de múltiples opacidades nodulares intersticiales bilaterales dispuestas de manera difusa. Gracias. Ya, gracias. Entonces, ahí está, en acercamiento.
lo olviden, neumoconiosis de los mineros del carbón. Se puede expresar con múltiples nódulos. Ya. Gracias. Y eso es lo que estamos viendo. Miren ustedes, la afectación nodular bastante característica, ¿no?, de esta condición ocupacional. Bueno, una placa no tan común, una placa típica de paracoccidomicosis. Somos endémicos de paracoccidomicosis en Sudamérica, sí, generalmente en Brasil. Una micosis que puede expresarse en el pulmón con la presencia de múltiples nódulos. Okay, ahí está, de múltiples nódulos, pero estos son un poco más grandes, ya se expresa como nódulos intersticiales, más de 5 milímetros. Cuando alguien sufre de paracoccidomicosis o de tuberculosis miliar, así se llame miliar, no quiere decir que solamente tenga nódulos de 2 a 5 milímetros. Puede tener nódulos más grandes. ¿Correcto? Entonces, igual, paracoccidomicosis, en este caso está teniendo nódulos un poco más grandes, pero puede tener también aspectos como los que tiene la la silicosis que hemos visto, o de repente la neumoconiosis de los mineros del carbón. ¿Correcto? Acá vemos la afectación nodular del intersticio, bastante notoria, ¿correcto? Paciente con hemofilia, niño, 13 años de edad, muy delgado. Tuberculosis miliar nuevamente. ¿Dónde está el intersticio central? Se ha reemplazado. ¿Qué es lo que ve ahora? Poros nódulos. ¿Qué es eso? Afectación nodular del intersticio. Ahí está, tuberculosis miliar, nuevamente, afectación nodular del intersticio. El esquema, para entenderlo, afectación nodular. Reticular, placa típica. ¿Dónde está el intersticio central? Ahí está, pero está totalmente con pérdida de arquitectura por la presencia de múltiples redes. Y ese engrosamiento septal se ve sobre todo a nivel más periférico. Puede acompañarse de líneas de Kerley, puede acompañarse también de patrón retículo nodular. La fibrosis pulmonar, en este caso moderada, es clásicamente difusa bilateral y de afectación subpleural. Ahí está. Miren el intersticio. Totalmente. ¿Dónde está el árbol? Ya no hay árbol. ¿Qué tenemos? Puras redes, nada más. Esto es reticular. Y la fibrosis pulmonar es por excelencia la enfermedad reticular más conocida y más expresada en una radiografía de tórax. Grados de la fibrosis pulmonar leve, miren, así comienza una fibrosis pulmonar leve. Estas radiografías ya están con el protocolo correcto, con la corrección del miliamperaje y el kilovoltaje, con la distancia adecuada y con otras astucias más que lo hace el personal tecnólogo capacitado para tomar placas de este tipo de enfermedad intersticial. Y donde podemos ver a grandes rasgos la afectación reticular en su grado más leve. ¿Correcto? Luego, esto evoluciona a la que hemos visto, que es la forma moderada. Es realmente grave de ver múltiples redes. Y finalmente, honeycombing, que es panal de abejas. Hay redes, pero también comienzan a aparecer quistes y bronquiectasias, que le confieren al pulmón un aspecto ya no tan reticular, pero lleno de esferas bronquiectásicas, que son patrón destructivo dentro del parénquima pulmonar. Esta es la expresión tomográfica de la última corte. Esto es una fibrosis pulmonar en fase avanzada, neumopatía intersticial usual. Patrón intersticial retículo nodular, muy bien. El ejemplo perfecto de los retículos nodular lo tiene esta placa, una radiografía de tórax de una paciente de sexo femenino. No se olviden, esto es lo normal, esto siempre es lo patológico. El pulmón izquierdo parece normal, el derecho tiene algo, no estoy seguro qué, pero al menos después de esta charla tengo que saber que el engrosamiento central me está haciendo sospechar que puede haber una infección bronquial, vascular, linfangítica del ilio, ¿verdad? En el lado izquierdo parece todo normal, o casi normal. En el lado derecho, la arquitectura del intersticio se pierde. Por lo tanto, tengo que sospechar alguna enfermedad acinar. Cuando hago el acercamiento de la placa, estoy viendo prácticamente la presencia de un patrón que se caracteriza por tener pequeños nódulos y redes alrededor. Esto es retículo, acá, retículo nodular. En esencia es lo predominante en esta placa y es
en el contexto de este paciente de sexo femenino que ha sido sometida a una biopsia de ganglio centinela, ahí está la evidencia, las suturas metálicas en la axila derecha, de un cáncer de mama que se ha diseminado el pulmón. Esto se llama metástasis linfangítica de cáncer de mama. En esta radiografía de tórax estamos viendo pues prácticamente una distribución retículo-nodular bastante severa del parénquima pulmonar. Esto es una afectación predominantemente reticulonodular de un paciente que inicia un proceso de neumonía viral. Estamos viendo una neumonía viral por adenovirus y esta es la expresión que muchas veces tiene este tipo de enfermedades cuando afectan el intersticio de manera pariliar. Lo hacen con una afectación bastante retículo-nodular. Ahí está, compromiso retículo-nodular del intersticio. Patrón en vidrio esmerilado. En interrogante porque está compartido con el origen del patrón de consolidación. Vemos esta placa en un paciente con recuento de CD4 bajo, VIH positivo, muy bajo. Es una placa típica, si lo doy esa clínica, de un paciente con neumonía por neumocistis ghirovesci. Pero ¿cómo es la expresión radiológica para buscar en una radiografía de tórax una neumonía por neumocistis ghirovesci? Es una neumonía interdicial, bilateral parailiar, de forma en vidrio esmerilado parailiar. Vidrio esmerilado quiere decir que es una opacidad no lo suficientemente consolidativa como para opacificar los vasos que estoy viendo acá. A diferencia de esta placa, acá veo una opacidad, pero esa opacidad no es lo suficientemente compacta para opacar los cilios, es tenue, por eso que también se llama opacidad tenue. Y cuando vemos eso, y hay la historia clínica correcta, estamos frente a este tipo de afectación. Una afectación en vidrio esmerilado parailiar. Ahí está, afectación en vidrio esmerilado parailiar, con algo también de engrosamiento de la trama central. Miremos la radiografía de este recién nacido que muestra, miren sus pulmones, están normales. Muy bien. ¿Quién es neonatólogo aquí? Ellos saben qué placa es esto, ¿no? ¿Cómo se llama este patrón en el servicio de neonatología? Esto es patrón granular. Así se llamó. La primera acepción de este patrón fue granular. Los radiólogos más antiguos, dice Felson, nos decían que la afectación granular era aquella que escapaba a la medición incluso por lupa. Con lupa se podría medir a partir de 2 milímetros más cuando analizábamos un patrón nodular muy pequeño. Pero si eso escapaba a la vista y formaba un velo que opacificaba el pulmón, pero que no era capaz de opacar los cilios, era un patrón granular. Hacemos el acercamiento y sí, pues hay una especie de manto translúcido medio nodular, porque en esencia el patrón en vidrio esmerilado en su inicio fue interpretado como una opacidad minúscula de pequeños nódulos menores del milímetro que escapaban a la vista con lupa. Granular, ¿no? Y a la mano derecha, una placa más conocida por ustedes, una placa de un paciente con COVID-19, una enfermera, personal ocupacional, que muestra la opacidad tenue. ¿Se acuerdan el esquema en verde? Les dije que hay algo que no se notaba, ahí está. Opacidad tenue. Aquí está. Lo busco siempre en periférico en COVID y esto es una opacificación tenue del intersticio que puede escapar a la vista de cualquiera. Nosotros que vemos placas todo el día, si esta es la última placa de mi turno, se me puede escapar por el agotamiento visual, porque esto requiere un nivel de análisis y de concentración muy alto para poder identificarlo. La opacidad tenue es el término sinónimo, ahí está, opacidad tenue, ¿sí? Que no es lo suficientemente alta para opacificar la vasculatura y que es compatible, miren al lado izquierdo, es la tomografía de ese mismo recién nacido. ¿Qué patrón tiene? Vidrio esmerilado. ¿Qué patrón tiene? Vidrio esmerilado. Es lo mismo en tomografía. El término correcto es vidrio esmerilado. Para radiografía, post-COVID, opacidad tenue, antes del COVID, granular. Todo es lo mismo. Todo el triángulo es lo mismo. Ustedes buscan literatura de los tres, es lo mismo. ¿Bien? ¿Qué es un vidrio esmerilado? Eso. Un vidrio que trata de opacificar algo que está detrás del mismo, pero no es lo suficientemente alto para opacificarlo completamente. Eso es vidrio esmerilado. Esta placa, que parece subexpuesta, no es subexpuesta realmente, está hecha con la técnica de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, con
Una parte del OIT nosotros la extraemos para analizar el intersticio adecuadamente. Y como pueden ver, refuerza la visualización del intersticio con la finalidad de poder buscar su arquitectura normal y de poder ver si llega a la subpleura y de poder ver si tiene cambios parenquimales o cambios periféricos. Este paciente, por ejemplo, es un paciente con neumotórax. ¿Alguien lo vio? ¿Miren el neumotórax? Ahí está el neumotórax. Ahí está. Aire por fuera. Pero bueno, ese es otro patrón. ¿Bien? Doctor González. ¿Sí? Me quedan 5 minutos. Gracias. Muy bien, entonces ya estamos llegando al final. La lectura sistemática que les había mencionado al inicio. ¿Cómo abreviamos todo lo que hemos hablado? ¿Identifico el intersticio central? Si la respuesta es sí, me pregunto, ¿es normal su distribución? Y si la respuesta es no, puede deberse a una sobreexposición de la placa, es decir, está muy oscura y opacifica el intersticio. El paciente es enfesimatoso, es un tórax enfesimatoso, el paciente tiene alguna condición de hiperinsuflación pulmonar, como asma, o la técnica ha sido inadecuada. No hay otras causas. ¿Es normal su distribución? Si la respuesta es sí, el intersticio central está normal, la placa de tórax está normal. Si no está normal la distribución, yo me pregunto, ¿está acentuado? ¿Está grueso? Si la respuesta es sí, lógicamente es un engrosamiento peribroncovascular y podrá ser focal o podrá ser difuso. Si no está acentuado, lo que inmediatamente me pregunto es, ¿pierde su arquitectura? Perder su arquitectura es perder el patrón arboriforme típico de la ramificación del intersticio central. Si pierde su arquitectura, evalúo un compromiso acinar. Y el compromiso acinar puede ser, miro redes, veo redes, reticular. Veo nódulos, nodular. Veo redes y nódulos, retículo nodular. Si no pierde su arquitectura, recién me pregunto, me voy a la periferia. ¿Existe compromiso periférico? Y si existe, serán líneas de Kerley A y B con todo lo que exprese, edema pulmonar, fibrosis, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, si no hay compromiso periférico, dejo lo último para el final, que es lo más difícil, me pongo a analizar si hay vidrio esmerilado, en inglés ground glass opacity. Si hay vidrio esmerilado, lo tengo que confirmar, no es suficiente la radiografía de tórax para confirmar si hay patrón en vidrio esmerilado, tengo que usar una tomografía. Y finalmente, si no hay nada de eso, puedo concluir que no hay compromiso radiográfico del intersticio, pero que si hay clínica, porque hay mucha disociación clínico-radiológica, tengo que insistir a ampliar una tomografía. Bien, este es el esquema que tengo que tener en la cabeza al momento de analizar una placa con una enfermedad del intersticio, con una radiografía de tórax. Muy bien, placa normal del lado derecho, placa alterada del lado izquierdo. Pongamos la técnica corregida, ahí está la técnica corregida, ¿se ve mejor? Claro que sí. Técnica corregida, ¿qué estamos viendo? Engrosamiento peribroncovascular. ¿Bien? Afectado el intersticio axial de manera difusa, con las posibilidades que puede tener, que hemos hablado en toda la charla. Otra placa, otro corte, placa normal, placa alterada al lado izquierdo. ¿Qué estamos viendo? Ponemos la técnica correcta, ahora sí. Miren esta afectación, el parénquima está alterado, el intersticio no se distribuye adecuadamente, pero lo predominante en esta placa es la periferia. No debería haber septos en la porción más periférica. Hago el acercamiento, y en el acercamiento estoy analizando una alteración lineal del intersticio periférico. Estos son líneas de Kerley B, probable edema pulmonar del paciente, en fase intersticial. Última placa, parece normal. Son las placas del inicio, ¿eh? Hemos preguntado al inicio. Afectación normal, ponemos la técnica correcta. Tecnólogo, por favor, hágalo con más de 100 kb. Lo óptimo sería 120, pero la realidad es cruda. Los equipos no tienen ni llegan a más de 100 kb, ¿correcto? Incluso en muchas clínicas de salud ocupacional a nivel nacional. Y miren cómo se realza con la técnica correcta, pero es otra cosa. ¿Dónde está la afectación? Reticular, definitivamente, ahí está. Hay un compromiso parenquimal, esto es acinar, y esto es reticular fino. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias.